¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos quienes se sintonizan a esta hora. Somos Clave S a través del Facebook Live y YouTube, transmitiendo este día ya 1 de septiembre de 2025. Y por supuesto darle la más cordial bienvenida para que se informe lo que sucede en el Ecuador y el mundo. Vamos a ver ahora, como siempre, una panorámica cómo amanece la capital de los ecuatorianos este día lunes, inicio de semana e inicio de mes. Temperatura ambiente 12 grados centígrados, se prevé una máxima de 24 grados. Mucha radiación. El INAMI ha pedido que quienes están en la Sierra Centro y la Sierra Norte protegerse mucho porque la radiación va a estar en el grado más alto, entre 11 UV. Y la temperatura más baja está registrada esta madrugada a las 5 a.m. a eso de 9 grados centígrados. Será la panorámica que, como hemos dicho, vamos a tener durante todo el día y, por supuesto, esto nos da el parámetro para poder prepararnos. Estamos en pleno de verano y hay que tomar las medidas del caso. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Arrancamos. La vocera presidencial hace muy pocos minutos y de hecho está todavía al aire, ha dado algunos temas, por supuesto. Lo primero, ese acuerdo comercial con Japón que se está trabajando, pero también lo que se ha alcanzado en esta visita histórica a propósito de esa primera visita de un presidente de la República luego de 18 años al Japón. Escuchemos lo que hace pocos minutos ha dicho la vocera presidencial Carolina Jaramillo. El anuncio de hoy es Ecuador y Corea del Sur suscribirán un acuerdo estratégico de cooperación económica que permitirá que el 98% de nuestra oferta exportable ingrese con arancel cero a Corea del Sur. El día de mañana, 2 de septiembre, Ecuador y Corea del Sur suscribirán un acuerdo estratégico de cooperación económica que posiciona al Ecuador en el corazón del Asia-Pacífico, otorgándonos acceso preferente a la doceava economía más grande del mundo. Una vez que entre en vigor, el 98.8% de la oferta exportable del Ecuador ingresará a Corea con arancel cero. Productos emblemáticos como café, cacao, chocolates, banano, snacks, pesca, lácteos, confites ingresarán sin arancel o con desgravaciones en plazos muy cortos. Adicionalmente, nuevos productos como cárnicos, lácteos, papas congeladas, arándanos, piña, entre otros, también accederán al mercado coreano. A largo plazo, se espera un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur. Hemos protegido sectores sensibles nacionales como textiles, metalmecánica y línea blanca, otorgando plazos de desgravación adecuados. Ese es el primer anuncio de esta mañana. El segundo anuncio que vamos a hacer esta mañana son resultados de la visita oficial a Japón. Después de más de una década de gestiones, ha sido finalmente confirmado por el primer ministro, así como miembros del Parlamento y ministros de Estado, que en las próximas semanas se prevé la llegada de una misión técnica que inspeccionará los procesos fitosanitarios del país para avanzar hacia la firma de un memorando de cooperación que siente las bases para determinar un eventual acuerdo comercial con Japón. Sin duda, se trata de una semana muy importante para el fortalecimiento de la relación entre Ecuador y Asia. Entre los resultados más destacados, tenemos que uno de los propósitos de la visita fue lograr el apoyo del gobierno de Japón mediante su primer ministro para encaminar el proceso de negociación del Tratado de Comercio Bilateral. Bajo el liderazgo del presidente Noboa, se logró que Japón manifieste su firme voluntad para dar inicio a este proceso. Ecuador llevó a Japón el mayor foro de promoción de inversiones que el Ecuador ha realizado para ampliar la cooperación, inversiones, alianzas estratégicas y el comercio con más de 150 empresarios. Se logró que empresarios de Keidarén apoyen el proceso de negociación de un acuerdo comercial. Entre los logros está el fortalecimiento de la relación con Japón, en camino hacia una alianza estratégica en comercio, inversión y cooperación para convertirse en un socio clave en Asia. Encuentros al más alto nivel para profundizar el diálogo bilateral, así como los vínculos económicos, comerciales y de cooperación. Impulso a la negociación de un acuerdo del partenario económico con Japón,
junto a empresarios ecuatorianos y japoneses, fomento a la atracción de inversión extranjera directa japonesa en sectores como salud, energía, agroindustria, pesca, tecnología y automotriz, recepción de donación de la empresa japonesa Suzuki de más de $1 millón para impulsar a los jóvenes ecuatorianos y promover fuentes de empleo, inversión de Suzuki de $5 millones en infraestructura y tecnología productiva con un énfasis especial en la generación de empleo para mujeres. El tercer anuncio de esta mañana tiene que ver con Petroecuador. Petroecuador generará ingresos para el país de más de $700 millones tras los procesos de licitación en los que se concretó la exportación de 8.6 millones de barriles de crudo Oriente y 4.3 millones de barriles de crudo Napo. El gobierno nacional, a través de Petroecuador, está comprometido con la transparencia y competitividad en la comercialización de hidrocarburos. Hoy informa al país sobre procesos de licitación que resultan en más de $700 millones para los ecuatorianos y que se realizan cumpliendo con la normativa vigente para licitaciones internacionales y garantizando procesos abiertos que aseguren los mejores beneficios para el país. Las empresas estatales Petrochin Internacional y Unipec América INC resultaron ganadoras de los concursos internacionales al ofrecer mejores diferenciales. En el caso de Crudo Oriente, en cada concurso de los 3 licitados se exportará un volumen total de 2.880.000 barriles a través de 8 cargamentos. Estas ventas de Crudo Oriente estarán regidas bajo el crudo marcador WIT. A estos procesos se invitaron a más de 30 empresas, de las cuales 14 presentaron ofertas entre 3 concursos, empresas que se encuentran calificadas en el registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. En el caso de Crudo Napo, en el primer concurso se exportará un volumen total de 1.440.000 barriles a través de 4 cargamentos. 9 ofertas entre los 3 concursos, mismas que se encuentran calificadas en el registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador EP. Estas ventas de Crudo Napo estarán regidas bajo el marcador WTI. Esos son los anuncios de esta mañana y con esto quiero dar paso a las preguntas, por favor. Ayúdenme con el micrófono. Buenos días, Carolina. Sobre el tema de lo último que anunció de Petroecuador, de los 3 puntos. Y bien, escuchamos hace muy pocos minutos esta rueda de prensa de los lunes que daba la vocera presidencial Carolina Jaramillo con las últimas informaciones de la agenda del gobierno y del presidente, particularmente a propósito de este viaje que ha cerrado ya en Japón y que hoy ya se encuentra en el país porque mañana tiene una reunión vital con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Se han cumplido los 100 primeros días de este nuevo periodo legislativo y hay que hacer balance de lo bueno y malo y por supuesto la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como siempre a través del Observatorio Legislativo ha hecho un documento que ha sido compartido con medios de comunicación y líderes de opinión. Con nosotros el subdirector Marcelo Espinel. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. ¿Qué podemos destacar más allá del número de leyes aprobadas? Son 3 de económica urgente, lo más probable es que esta cuarta también entre, y otras polémicas, la ley de inteligencia, entre otras. Pero digo, más allá de lo numérico, en la práctica, esas leyes que ya están en vigencia, ¿están sirviendo para cambiar la vida de los ciudadanos para bien? A ver, yo creo que es necesario identificar algunos temas. Tenemos una asamblea que no fiscaliza y tenemos una asamblea que al momento de legislar lamentablemente no considera parámetros de calidad y eso ha dado como resultado que las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional pues no puedan aplicarse en su integralidad por esta disputa que existe con la Corte Constitucional. No solo por el fondo de estas leyes, sino también por la forma. Al respecto de fiscalización, es cuestión ahí de ver los números, Byron. De las casi 140 votaciones que se realizaron en los 100 primeros días de la Asamblea Nacional, solo el 2% refiere a procesos de fiscalización. Recordarás tú hace un par de días atrás cómo la Asamblea Nacional se daba vueltas incluso para declarar la emergencia del sector salud.
que sí, que no, que hagámoslo de esta forma, que mejor no hagamos esto. Y eso pone en evidencia que lamentablemente estamos frente a una Asamblea Nacional que nos ofreció ser distinta, pero termina replicando las mismas prácticas del pasado. Ahora, esta fiscalización, pues bien, depende un poco también de la conformación del Parlamento, y en esto, pues como todos vemos, el gobierno tiene pues mayoría absoluta, la oposición mayoría absoluta, me refiero que tiene más de 65 miembros, más otros que se han ido sumando, mientras que el correísmo, que es la única fuerza de oposición, ha disminuido. Entonces, claro, es obvio que van a aprobar todos los artículos de ley que les interesa o les conviene, y la fiscalización va a ser más un mero trámite, digamos, o por ahí unas imágenes de que sí estamos fiscalizando el caso Progen, por ejemplo, pero realmente ha habido temas más sensibles como para que la Asamblea lidera estos temas, más allá de que sean o no de la administración actual del gobierno. Yo creo que, por ejemplo, veamos el caso del juicio político en contra de la ministra Manzano, un juicio que no se trata. El juicio político, por ejemplo, en contra de Solanda Goyes, que se lo impulsó de una manera apresurada, pero que claramente tal vez le jugó en contra el número de votos que se requerían dentro del legislativo para poder destituir un vocal de la judicatura, que es distinto a una mayoría absoluta. Y en la misma línea, como vemos, está avanzando el juicio político en contra del consejero Gonzalo Albán. Entonces, yo creo que sí, es importante tener en cuenta la mayoría, los números de votos que se requieren para poder aprobar la destitución, la censura de un funcionario. Pero más allá de eso, por ejemplo, te pongo otro dato, Byron. Los asambleístas, dentro de su labor de fiscalización, tienen que presentar solicitudes de información a ministerios y a distintas funciones de Estado. Durante estos 100 días han presentado cerca de 1.200 pedidos de información, pero solo se ha respondido el 70%, cuando la dinámica en periodos anteriores siempre ha sido responder más del 95%. A mí me preocupa de que tal vez exista una posición desde el Ejecutivo u otras funciones del Estado de no dar respuesta a los asambleístas, porque dicen, ¿para qué? Si a la larga la fiscalización ya está acordada, la fiscalización está detenida. Y esto creo que también pone lamentablemente en una situación complicada a la vigencia de la democracia dentro del país. La democracia tiene que implicar la independencia de poderes, el control del legislativo al ejecutivo, que no se confunda gobernabilidad con independencia de poderes, porque si no estamos volviendo a lo mismo que se criticó en el pasado, tener una asamblea únicamente de alzamanos, que sea una caja de resonancia del ejecutivo. Ahora, hay un tema que es fundamental, que es esta polarización que hay ahora entre dos instituciones, me atrevería a decir que tres, que es la Corte Constitucional versus Ejecutivo y Legislativa por las leyes aprobadas que han sido algunas objeto de inconstitucionalidad, pero no están declaradas de inconstitucionales, solo están parcialmente algunos artículos en suspenso, lo que significa que las leyes deben ser aplicadas al margen del reglamento. ¿Por qué digo esto? Porque escuchaba a uno de los magistrados que estaba en una de las audiencias decir que es la primera vez que en toda la institucionalidad de la Corte una sola ley tiene más de 25 acciones de inconstitucionalidad, y que eso es una manera de ver que la calidad de las leyes están siendo cuestionadas por la forma, pero también en el fondo, porque dicen que evidentemente solo el tema de la unidad de materia ya sería motivo para declararlas inconstitucional a todas. Entonces ahí me queda la duda de qué es lo que aprobó la Asamblea. Es que yo creo que el debate es simple. Mira, creo que bajo ningún concepto podemos decir los ecuatorianos que no es importante debatir sobre la imputabilidad de los menores, que es importante hablar sobre si es que se tienen que otorgar indultos de determinado momento a las fuerzas de seguridad. Pero que no nos engañen los ecuatorianos diciéndonos que esto es para generar equilibrio fiscal. Un proyecto urgente en materia económica lo que tiene que buscar es medidas económicas que busquen equilibrio fiscal y desarrollo económico. Pero cuando convertimos los proyectos urgentes en materia económica en una fanesca, porque ya creo que ni siquiera son leyes troles, sino es una fanesca de temas, lamentablemente no estamos siguiendo las reglas, estamos afectando la forma. Y si es que el primer mandatario, la
persona llamada a ser el ejemplo del respeto a las normas en el país no cumple con las leyes, ¿qué se puede esperar del resto de ciudadanos? Y esa es la forma, lo que tiene que vigilar la Corte Constitucional. El fondo es debatible. Si es que la Asamblea Nacional considera que es pertinente debatir sobre nuevos mecanismos en materia de inteligencia, evaluar a los funcionarios públicos, que se lo haga en el margen de proyectos de ley que lleven el debate debido dentro de la Asamblea Nacional, no un debate apresurado e respetando los procedimientos que determina la ley orgánica de la función legislativa. Revisando las cifras y sobre todo las estadísticas, ustedes lo que hacen es recoger la información pública y digamos, analizarla y generar ciertos indicadores. Veía que hay muy pocos legisladores que han tenido esa oratoria jurídicamente hablando, ¿no? Sino más bien se ha podido evidenciar, y es cuestión de uno verlo todos los días que haya estas transmisiones del Parlamento, legisladores con muy poca capacidad de pensamiento crítico al momento de intervenir o al momento de aportar al debate, salvo ciertas excepciones que evidentemente lo hemos podido ver, pero si comparamos este Parlamento, esta legislatura con el anterior en cuanto a la calidad del debate legislativo, ¿es peor que el anterior? Yo creo que con el tiempo ha ido decreciendo la calidad del debate legislativo, haciendo un análisis meramente personal, no institucional. Creo que si es que recordamos que el Observatorio Legislativo viene funcionando desde el año 2009, y también a quienes nos gustan la política tenemos memoria de cómo eran los debates en el pasado, creo que sí influye la calidad de representantes que están colocando los partidos políticos dentro de cada una de las listas. Lamentablemente no existen procesos de formación, no existe coherencia ideológica dentro de las organizaciones políticas, y eso está influyendo no solo en el debate, Byron, sino también en la calidad de las leyes. Déjame ponerte un par de ejemplos. La Asamblea Nacional, si recibió un proyecto de ley mal redactado del Ejecutivo, lo que tenía que hacer era mejorarlo, evitar que estos errores pasen y de esta manera aprobar un buen proyecto de ley. Esto no se hizo. Eso pone en evidencia que se confunde la disciplina y la organicidad partidaria con la calidad del trabajo legislativo. Es decir, somos orgánicos, respetamos lo que nos dice Daniel Noboa, no vamos a tocar ni una sola coma. Y eso lamentablemente afecta a la calidad de leyes. Pero también yo creo que hay una altísima responsabilidad de los partidos políticos en los candidatos que nos ponen. Si es que, por ejemplo, ponemos como candidato a Dominic Serrano termina siendo electo, sé que tiene carencia de conocimientos en lo público, yo como partido político, siendo responsable, ¿qué es lo que hago? Lo formo. Lo pongo asesores. Lo guío, pongo asesores que sepan, pero aquí sí tenemos un sistema clientelar que hace que cada asambleísta escoja a su asesor porque aportó más a la campaña, porque cargó más banderas, y no respetando un tema de buena formación y buena asesoría, estamos en un problema. Pero también déjame ponerte un tema de coherencia ideológica. Yo siempre he visto con preocupación, y ojo, esto no solo pasa en ADN, pero voy a dar un ejemplo de ADN. Vemos al presidente Daniel Noboa diciendo que es de centro izquierda. En la misma línea nos dice Daniel Noboa que su mayor referente es Lula da Silva. En la página de ADN vemos que es un partido de centro izquierda. Pero vemos como uno de sus asambleístas más representativos, Andrés Castillo, que se identifica con la derecha extrema. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad con el país estamos teniendo si es que no tenemos organizaciones políticas que tengan una alineación ideológica? Por lo menos. Es lo mínimo que deberíamos exigir como ciudadanos, pero aquí lo que vemos es, bueno, es candidato de mi presidente, así que vamos a votar por él. Sí, lamentablemente eso nos trae a lo que tenemos, que son parlamentos, representaciones que no necesariamente reflejan lo que el ciudadano quiere. Me gustaría aprovechar este tiempo para preguntarles a ustedes como institución qué riesgos tiene para el desenvolvimiento de la sociedad civil a través de organizaciones como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, otras corporaciones que no tienen como fin el lucro, sino la observación de algunos temas ciudadanos importantes de la sociedad para realizar escrutinio público o cooperación en algunos sectores donde el Estado central no puede llegar, ¿no? Para eso por lo menos está hecha la fundación. Y yo vi una métrica que da el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se supone que a ellos debe estar adscrito todas las fundaciones, o la mayoría, como 70.000, 75.000 más o menos,
Y yo me quedé con una frase que dijo doña Valentina Centeno, que en ese entonces era jefa de bancada, dijo ahí 30.000 millones de dólares que manejan las mafias a través de la fundación. Entonces yo dije, 30.000 millones, es casi el 80% del presupuesto, en 70.000 fundaciones. Entonces, cuando hay esa narrativa, desde una bancada oficialista, la mayoría de la gente puede decir, wow, las fundaciones están manejando dineros turbios y está bien que se los controle, pero ya ustedes, desde la práctica del ejercicio diario de una organización de la sociedad civil, ¿cómo perciben que esta ley puede afectar o no el funcionamiento de ustedes? A ver, yo espero que Valentina Centeno haya tenido un lapsus, porque me parece risible que se pueda manejar 30.000 millones de dólares dentro del sector sociedad civil. En segundo lugar, yo creo que hay que analizar varias aristas, Byron. La primera, ¿se han utilizado fundaciones para lavar dinero? Creo que sí. Déjame, te pongo dos ejemplos. La Fundación de Mayra Salazar, recordemos, vinculada con Norero, así como también la Fundación para la Pacificación de las Cárceles, en cual pues precisamente está involucrada en el caso Metástasis. Entonces veamos cómo los grupos de delincuencia organizada aprovecharon las fundaciones para poder tener vehículos, no solo para lavar dinero, sino también, por ejemplo, para poder controlar ciertos territorios afectados precisamente por los GDOs, por la violencia. Sin embargo, estos dos casos en específico que te comento, no creo que pues nos pueden dar la pauta para meter a todas las fundaciones en un solo costal, y eso es algo que le hemos pues también reprochado al gobierno. Por otro aspecto, Fundación Ciudadanía y Desarrollo es del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Mal haríamos nosotros de no oponernos a una política que busca transparencia. Creemos que es necesario transparentar cómo se financian las fundaciones, quiénes están detrás de las fundaciones y si es que existe algún tipo de conflicto de interés. De hecho, Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2019 es parte de una alianza que se llama Rendir Cuentas, y nosotros ya implementamos mecanismos de transparencia en nuestra página web desde el año 2019. Tú, Byron, o la audiencia puede visitar la página de FCD y saber quién nos financia, quiénes lo integramos, y eso es algo que tenemos que hacerlo por responsabilidad con la ciudadanía y con el Estado. Vamos a la ley, y aquí creo que hay dos temas simples, Byron. El proyecto de ley inicial era un desastre. Realmente extremadamente peligroso, extremadamente subjetivo, no hacía una segmentación adecuada de los controles que se podían hacer a las fundaciones. Una cosa es controlar a Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a Grupo Faro, a Fundación Esquel, a otra es a la Asociación de Vecinos del Barrio de la Jipijapa. Ellos no van a poder tener una página web, no van a poder tener un oficial de cumplimiento en sus oficinas. Entonces era necesario hacer una segmentación. Y aquí vuelvo a lo que te dije hace unos minutos. La Asamblea corrigió el texto. Y eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. En segundo lugar, se establecían causales de disolución extremadamente discrecionales como las que se utilizaron en contra de Fundación Pachamama o en contra de Fundamedios en el año 2013 y 2014. ¿Y qué fue lo positivo? Que salieron de esa subjetividad. No es el mecanismo ideal el que se colocó ahora, pero al menos ya se establece, por ejemplo, que existe una sentencia condenatoria, ejecutoriada, al respecto de la comisión de un delito establecido en el Código Penal, o que exista una resolución administrativa motivada al respecto del incumplimiento de obligaciones de transparencia, que al menos se coloque este requisito de que exista una decisión en firme antes de proceder con la disolución de una organización de la sociedad civil es positivo, porque se respeta el debido proceso. En la misma línea, yo creo que fue positivo que dentro del proyecto de ley se determinen aspectos como, por ejemplo, que los controles que se van a realizar están a cargo de una institución en específico, no es del Ejecutivo, sino que es de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Se entendería que es una institución independiente porque es designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, hablar sobre la capacidad que tienen las CEPs es algo que cuestiono. Existen 400 cooperativas en el país que actualmente son controladas por la superintendencia y existen 70.000 fundaciones. ¿La superintendencia tendrá la capacidad para controlarlo? No lo sé. Y con esto acabo. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, cumple con la ley de transparencia antes de que esté en vigencia. Fundación ANA está cumpliendo con esto. Si tú ingresas a la página web de Fundación ANA, Fundación Loable de la primera dama de la presidencia, del presidente de la República de nuestro país, pues yo no veo información sobre quién está financiando. Yo no veo información sobre quiénes integran esta fundación. Creo que es importante que la primera dama dé el ejemplo y que incorpore dentro de su página web lo que mismo está pues, sugiriendo el presidente de la República dentro de este proyecto de ley. Esta ley ahora ya aprobada. Hay mucha tarea y hay que ver el reglamento, porque el reglamento siempre está en la trampita, como se dice. Completamente, echa la ley, echa la trampa. Así es, gracias a Marcelo Pinela, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos hablado sobre
esto del Observatorio Legislativo que pues evaluó estos 100 primeros días del Parlamento Nacional, y también nos hemos dado tiempo para hablar sobre esta nueva ley de fundaciones que pues como bien lo dice el Ejecutivo, busca transparentar el financiamiento de muchas de esas. En fin, quedará, como digo, para el análisis y el debate posterior una vez que se ve el reglamento, cómo se va a aplicar.